El Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite unirnos en el nombre de Jesús. Quisiera en esta noche orar. Tenemos al hermano Guillermo que está en Ponce, hospitalizado. Está malito, así que vamos a orar por él. También el vecino del frente de casa le diagnosticaron también algo de eso en el hígado y está bien malito le dijeron. Para que el Señor ponga también sus manos en él. Se llama Heriberto. También presenta a su esposa Lidia, que tiene una mujer que tiene dificultades para caminar directo. Para que la gracia de Dios nos toque allí donde se encuentre, sus manos, descanse y haga lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Pero que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y nosotros oramos en esa esperanza, en esa fe creyente. Pablo era uno que cuando oraba por el pueblo de Israel, oraba siempre para salvación, aun cuando estuviesen negando muchos de ellos. El Evangelio dice el apóstol Pablo que la oración por Israel es para salvación, aunque era un pueblo que no le servía a Dios conforme al pleno conocimiento. Pero nosotros tenemos que orar creyendo que Dios también va a sanar. Es poderoso para hacerlo. Sabemos que mientras oramos, Él hará al final su voluntad, ¿verdad? Pero oramos también por la sanidad de los enfermos. Oramos también por el hermano Dolor, la hermana Raquel, hermanos como Lucy, Ana, Miri, ¿verdad? Miri Rivero, ustedes ven que Miri la tuvieron que llevar al hospital el domingo, pero también ha estado malita en el hospital, porque ya se está deshidratando por el continuo COVID, para que el Señor esté con ella. Ha bajado porque 12 libras, María, 12 libras, ¿ya? Para que el Señor la ayude en este proceso. Oremos los unos por los otros, oremos por Gerardo que está servir, orar por Gerardo y por los diferentes hermanos enfermos de la congregación, para que la gracia de Dios les alcance a todos ellos. Soberano Señor, nos encomendamos a ti. Pedimos, Señor, tu intervención divina. Nos acercamos a tu trono. Te suplicamos que te glorifiques a ti mismo. Glorifica tu nombre en medio de la vida de mis hermanos, hermanas y amigos por los cuales intercedemos en esta hora. Glorifica tu glorioso nombre visitando las vidas. Ejerce tu soberanía y tu poder para hacer cuanto tu mano y tu consejo determinen que suceda. Nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Sabemos que tú tienes planes, propósitos y nada puede frustrar tus consejos. Por lo que nos humillamos delante de ti y suplicamos misericordia. Y alzamos nuestros ojos a ti, oh Señor de los cielos, con oraciones y con ruegos y súplicas por nuestros hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios, y por también amigos y vecinos por los que estamos orando. Al mismo tiempo, queremos suplicar por los estudios que estamos dando, para que tú me capacites según tu buen placer, y también capacites a tu pueblo para entender tus palabras. Ayúdanos, Señor, a crecer y a abundar en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Estas cosas te las pedimos creyendo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Y hoy estamos en el día número 58. Día número 58 de enseñanza. A lo mejor estamos en el 57, ¿verdad? Creo. Día número 58 de enseñanza, los días todo el 57, no se lo escribía ahí. Y hemos estado contestando una serie de preguntas. 57, día número 57 del día de enseñanza.
Una iglesia donde no se enseña doctrina es una iglesia en la cual debes huir. Si en tu iglesia dices, nosotros no enseñamos doctrina, amigo que me escucha por las redes, mi recomendación es que te salgas de esa congregación. Porque los que conocen a Cristo perseveran en la doctrina de Cristo y sus apóstoles. O sea, la palabra doctrina no es una mala palabra, es una enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza. Y la iglesia que crece es una iglesia que tiene fundamento. Un fundamento establecido, sólido, firme, inconmovible, invariable, en la misma palabra ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que tenemos que entrar a ella con seriedad y cuidarnos de desviarnos a diestra o a siniestra, a izquierda o a derecha, de todo el consejo de Dios. Y la semana pasada contestamos dos preguntas y nos quedamos en la segunda. La primera era, ¿en qué se halla comprendida sumariamente la ley moral? ¿En qué se resume? Y hablamos acerca de los 10 mandamientos del Éxodo. Y luego entramos a qué reglas podemos observar para comprender de manera recta los 10 mandamientos. Porque no queremos desviarnos. Y la primera regla que habíamos discutido es que la ley de Dios es perfecta y obliga a cada uno a proceder en todas las cosas en conformidad a la justicia de ella y en obediencia completa para siempre. Es invariable, ayer, hoy y por los siglos. Y requiere esta ley el cumplimiento exacto y particular de nuestro deber. Y la segunda regla que aprendimos, estas reglas no fue que me las inventé, estas reglas salen de las mismísimas escrituras. ¿Quién nos da las reglas de interpretación para entender las escrituras? La escritura. La segunda regla es que esta ley es espiritual y así como es espiritual alcanza el pensamiento, la voluntad y los afectos y todas las otras facultades del alma, tanto como las palabras, las obras y los gestos. Dios no se queda con nada. Él nos habla claramente. No hay razón para que el creyente esté en incertidumbre. La palabra tiene el propósito de producir seguridad en aquellos que creen en Dios y en sus palabras. No tenemos que inventar la rueda. No tenemos que inventar doctrinas. No tenemos que enseñar algo que Dios no haya dicho. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso es el fundamento seguro y firme para los santos en todas las épocas. Lo que nos lleva a la tercera regla, para la correcta interpretación de los mandamientos de Dios. Y es que en la ley o en las escrituras, la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras en varios mandamientos. Voy a repetir esto. Esa ley, la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras en varios mandamientos. Lo que la ley nos da en resumen, la palabra nos lo muestra particularmente. Más adelante vamos a ver eso, lo vamos a demostrar por esta escritura. Mire esto, amado. Cuarta ley. ¿La tiene? Cuarta ley. Que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido. Cuando Dios ordena algo sobre
Ejemplo, no adulterarás. Se te prohíbe adulterar. Pues entonces, ¿qué debes hacer? No tan solo no adulterar, sino también procura ser fiel. ¿Ve? Procura ser fiel. No tan solo con tu corazón, contigo, con tu cuerpo, sino también con tu corazón. La amenaza también, del mismo modo, cuando es añadida una promesa, cuando Dios dice en su ley una promesa, la amenaza contraria está incluida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted vea la ley y ve una promesa de Dios, la violación a aquello que contradice la promesa tiene una amenaza. Dios tiene en su palabra bendiciones y tiene maldiciones. Y si usted violenta la palabra o la promesa, la palabra de su promesa, usted puede esperar que la amenaza de Dios se cumpla sobre su vida. Eso se llama el justo juicio de Dios. Cuando una amenaza, entonces, está anexa, cuando Dios da una amenaza, también lo contrario está incluido. Si Dios te amenaza de algo en su palabra, y tú a raíz de la amenaza desistes de hacer aquello por la cual fuiste amenazado, de parte de Dios viene una promesa por haber obedecido, ¿verdad?, a Dios y evitado hacer lo que Él ordenó. Por lo tanto, la ley tiene una manera positiva y una manera negativa de trabajar. La quinta regla. La quinta regla es que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse. Y lo que Él manda es siempre un deber para nosotros. Esa es la quinta regla cuando vemos la ley de Dios. Lo que Él prohíbe nunca debe hacerse. Porque cuando Él dice algo, Él es justo. Acuérdense que la ley muestra la naturaleza justa de quién? De Dios. Es justa, es santa y es buena. Y cuando Dios prohíbe algo y nosotros lo hacemos, pues entonces nosotros somos injustos, somos sucios y somos malos. ¿Ve? Pero cuando Dios manda algo y nosotros le obedecemos, cuando Dios manda algo, nosotros debemos siempre llevarlo a cabo. Es un deber para nosotros. No son sugerencias, las 10 sugerencias. Eso es, acuérdense que estamos hablando de la ley moral. La ley está vigente. Siempre estará vigente. Porque el carácter de Dios nunca cambia. El nuevo pacto no es otra cosa que Dios grabando la ley en el corazón. ¿Ven? Y haré un nuevo pacto con ellos. Y le daré un corazón de nuevo. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y grabaré mis leyes en ese corazón. Estamos viendo lo que está pasando. Dios nos da su espíritu y graba su palabra en nuestro corazón. Y nos da poder por gracia para vivir. El asunto es el siguiente, que cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, la ley para nosotros no está escrita entonces en el corazón transformado,
sino como en una tabla de piedra. Es letra muerta. Hay gente para los cuales la ley simplemente es letra muerta. No trabaja en su mente, no baja a su corazón, no se convierte en una conducta diaria. Pero hay gente que ha sido resucitado por Cristo en su alma, que ahora esa ley le resulta preciosa. Ama su palabra, porque es la verdad. El mismo Jesús dijo lo siguiente: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Acuérdense que siempre debemos recalcar que la ley no nos puede salvar. Y cumplirla no lo podemos lograr por completo. Tratar de ser salvo por el cumplimiento de la ley es imposible. Pero el creyente ya no vive para satisfacer la ley. Vive para satisfacer a aquel que satisfizo la ley. Jesucristo satisfizo la ley. Cumplió con toda la regla. Y ahora nos da de su espíritu y nos llena del amor por aquello que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Su santidad, su carácter justo, bueno y santo. Y por eso el creyente ahora mira la ley no para ser salvo, sino para querer parecerse y hacer lo que agrada a aquel que lo salvó. Porque aquel que lo salvó ama al Padre. Y el Padre es santo, justo y bueno. Así que lo que nos motiva el cumplimiento no es ser salvo, sino que debido a que hemos sido salvados por Cristo, ahora apreciamos la naturaleza de nuestro Dios. Apreciamos y alabamos y cantamos de su justicia. Levantamos y proclamamos y anunciamos su santidad incomparable. Y nos emocionamos con su grandeza. Él es nuestro Dios. La sexta regla es la siguiente: que bajo un pecado o deber, todos los del mismo género son prohibidos o mandados, juntamente con todas las causas, medios, ocasiones y apariencias de ella y lo que incita a las mismas. Voy a repetir: que bajo un pecado o deber, o sea, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer, todo lo que está relacionado con eso del mismo género debe ser prohibido o debe ser mandado. O sea, la vida entera permea en buscar vivir para su santidad y para reflejar su justicia. El creyente, habiendo sido salvado, busca obedecer y confiar en Jesús, porque es la regla marcada para andar en la luz. Uno tiene que ser cauteloso, porque podemos tratar de vivir por la ley como método de salvación, y si hacemos eso, moriremos, pereceremos. Porque por la ley y su cumplimiento, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y cuando venimos al juez,
Él no nos juzga por nuestros logros, nos juzga por nuestros pecados. Cuando usted está en una corte, no es una noche de logros. Es un juicio donde se emite una sentencia por un pecado cometido. Usted tiene a alguien que le acuse y el problema es que usted y yo somos culpables. Pero Cristo ha venido a abogar por nuestra causa. Y todo un juicio Dios le ha dado a quien, al Hijo. Y el que haya paz con el Hijo, con el Padre, a través del Hijo, es el único que tiene seguridad. Mire, ley número 7, regla número 7, para interpretar correctamente los 10 mandamientos o la ley moral de Dios, que se ve a través de todas las escrituras, que lo que se nos es mandado y prohibido, estamos obligados conforme a nuestra posición y oportunidades a ayudar. Cuando alguien necesita algo y se nos manda, debemos ayudar. Ve a alguien para esa necesidad, tú estás allí. ¿A quién se le manda a servir? Al que está presente. Según la oportunidad y la pasión, se nos manda a caminar en obediencia. Dios ha ordenado de antemano unas obras para que andemos en él. Esas obras son conforme a la ley moral de Dios. Cristo ha purificado para sí un pueblo celoso de buenas obras. Las obras de justicia que el pueblo celoso hace son todas, como dicen Colosenses, por medio de Jesucristo. Jesucristo siempre buscó agradar en todo al Padre. Los creyentes que han sido salvados por la justicia de Dios a través de Cristo, ahora buscan en fe y obediencia agradar a Dios en todas las cosas, porque sin fe es imposible agradar. ¿Ves cómo se está casando todo esto? Y tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el legalismo y pensar que si no hacemos algo estamos perdidos. No, nuestra salvación está en Jesús. O podemos caer en el antinomismo. Nomos, la palabra para ley. Anti, sin ley. Hay gente que usa la gracia para vivir libertinamente. Y la Biblia dice que hay gente impía destinada para esa condenación. Amigos que me escuchan, si tú estás usando la gracia para vivir al garete, la doctrina de la gracia, la enseñanza y lo que Cristo logró para vivir como te place, la Biblia declara, no yo, que tú eres un impío. Un impío es un irreverente que no tiene ni toma en serio ni Dios ni su palabra. Eres antinomista, libertino. En Judas 4 dice que hay hombres impíos que se meten a las iglesias y que niegan la gracia de Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo, viviendo libertina e impíamente, usando la gracia como una excusa para hacer lo que le viene en gana. Nos olvidamos que cuando Cristo nos salvó por gracia, nos salvó para sí mismo. Por lo tanto, ya no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que nuestro Señor quiere. Lo que nuestro Señor quiere. ¿Cuál es el deseo de un siervo de Cristo? La voluntad de Cristo. ¿Cuál es el anhelo? Lo que Cristo anhela. ¿Qué anhela Cristo? Glorificar a su Padre. ¿Cuál es el
glorificar al Hijo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Glorificar al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el deseo del Padre y del Hijo? Que se cuide la presencia del Espíritu. Porque es el tierno corazón de Dios. Por eso, como creyentes, debemos afirmarnos cuando entramos a las Escrituras y caminar en el balance de las Escrituras. No somos legalistas, tampoco somos antinomistas. Caminamos por gracia, en la gracia, confiando para la salvación en la obra de Cristo, pero también obrando y haciendo buenas obras, porque esto honra a Dios y a su Cristo y refleja su naturaleza. Cristo nos enseñó a andar en buenas obras para que cuando los hombres nos miren, glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Aleluya. Amén. Ahora, luego de haber dicho todas estas cosas, vamos a la Escritura. Quisiera que me acompañaran al libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo 5. Luego vamos a buscar Amós 8, 4 y 7. Luego Proverbios 1 y 19. Y finalmente, con respecto a esta regla, primera de Timoteo 7. ¿Qué quiero que vean esto? Quiero que vean la tercera, cuarta y quinta regla en estos versículos, donde dice que la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras. Y que cuando algo se nos manda, lo contrario está prohibido. Y que lo que Dios prohíbe nunca debe de hacerse. Y lo que Él manda siempre es un deber para nosotros. Primer versículo de Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ven? Eso es algo que Dios quiere que extirpemos de nuestra vida. Y dice, hacer morir. O sea, nuestro deber es hacer morir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne en nuestra vida? Primero, negándole lo que pide. ¿Ve? No. Segundo, obedeciendo lo que Dios ordena. Eso se llama caminar en la palabra. La palabra de Dios será arma y lumbrera. Y a medida que caminemos como ella, con nuestra guía, la tiniebla tendrá que retroceder. La Biblia le llama eso andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Hermanos, pero eso es ley, no, amados. Eso es la guianza del Espíritu. El Espíritu te enseña a apartarte de estas cosas que violentan la ley santa de Dios. Fornicación, adulterio, avaricia, que es idolatría. ¿No está ahí incluido no codiciarás? ¿No están ahí las envidias? Vemos cómo todas esas cosas se reúnen y el Señor las quiso resumir en varias palabras. No robarás,
¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. Y Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré, dice ahí, jamás de todas sus obras. Vemos una ilustración de un grupo de personas en el Antiguo Testamento que están haciendo exactamente lo que se nos prohíbe hacer en el Nuevo Testamento. Porque la gente a veces quiere separar los dos cosas, pero esto es una sola obra. El asunto es cómo lo aplicamos legítimamente, como enseñamos hace 2 horas atrás. Hay una manera legítima en que se usa las escrituras sagradas. Miren, si notan, ellos robaban, falseaban, engañaban, trataban a la gente con injusticia, comprando a la gente. Y aquí dice la escritura, lo que leímos anterior, que nosotros debíamos hacer morir los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Eso que esa gente estaba haciendo y pensando que iba a hacer era un mal deseo, era avaricia, que es idolatría. Y vemos cómo una de las reglas que mencionamos es cierta. ¿Cuál? La regla de que en las escrituras la misma cosa es prohibida o exigida de diversas maneras por varios mandamientos. Esa es la número 3. ¿La están viendo? Si vamos a 1 Timoteo 6:10, vamos a ver otro ejemplo de eso. No, Proverbios 1:19. Vamos a ver cómo hay otros textos en la escritura que hablan del mismo mandamiento: no codiciarás. Y son más específicos. Son más específicos. Porque la gente siempre está buscando, como los abogados, la letra pequeña para violentar la ley. Y se olvida de la intención de la ley. Ese era el problema con los fariseos. Buscaban la letra pequeña para hacer lo que les daba la regalada gana. Es colgar mi ofrenda a Dios. Dice la palabra, ellos hacían. Y haciendo eso, ¿qué hacían? Colaban el mosquito. Colaban el mosquito y pasaban el camello. Le daban mucho énfasis a cosas superficiales y veniales y se olvidaban de las cosas esenciales sin las cuales no podemos vivir esta vida: la justicia, el amor, la fe y las cosas grandes que Dios ordena, la misericordia, cosas con las que debemos vivir de día en día. Y miren, dice Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que escapa a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí vemos que en la escritura se describe la senda del codicioso. Cuando estudiamos las palabras de Dios, vamos a ver que la escritura tiene palabra descriptiva. Es aquella palabra que vemos que describe una condición o práctica de alguien. Dios no está diciendo, como Él lo hizo, tú lo puedes hacer. La Biblia dice: en la vida adulteró,
Un hijo de Belial. ¿Cómo es eso? La traducción literal del hebreo de hombre impío. Cuando tú buscas en el texto bíblico lo que es un hombre impío, la traducción literal dice hijo de Belial. ¿Qué es un hombre impío? Un hijo de Belial. ¿Por qué? Porque lo que define su manera de pensar no es el espíritu, sino que los pensamientos de este mundo, de este siglo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida gobiernan su corazón. Esa persona en su corazón es un enemigo de Dios. Ahora nuestra labor es predicarle a la persona lo que Dios dice y rogarle al Padre que trabaje con el corazón, para que esa persona no sea endurecida en su maldad y su maldad acabe con él. Porque la Biblia dice, matará al impío, o sea, al hijo de Belial, su maldad. La Biblia dice, matará al hijo de Belial, al impío, su maldad. O sea, tu pecado te alcanzará. Bien. Dice aquí que las sendas del codicioso son de esa manera. En Amós dijimos que esa gente no tiene problema con falsear la balanza, con comprar a los pobres por dinero, con comprar a los necesitados por un par de zapatos, con vender cosas de menos valor para obtener más ganancias. Como cuando tú vas a los fast food ahora, que han aumentado los precios y disminuido los pollos. Ya no son pollos lo que dan, son codornices. Están falseando porque aumentaron el precio, pero el pollo disminuyó. En vez de dejar el pollo igual, aumentaron el precio, no. Se fueron en una dirección y en otra. Ve la aplicación, están falseando, le están robando a la gente. Y nosotros no estamos dando los robos. A veces uno va y tiene que comprar porque no queda de otra. Mi papá, yo estaba vivo, me contó que fue a Italia por algo del trabajo, a un seminario, y le robaron todo. Y tuvo que comprar allí ropa, tú sabes, privada, ropa interior. La gente allí sabía lo que pasaba con esta gente que sustrae. Se te pegan los discos y te van robando y tú no te das cuenta. Y cuando iba a la tienda, primero le robaron afuera y después le robaron adentro de la tienda. Le robaron afuera, le robaron adentro. Tanto lo que le robaron afuera como lo que estaban adentro estaban haciendo mal. Porque unos estaban cobrando lo que sabían que era injusto. Porque a la persona no le quedaba más remedio. Eso es lo que le pasa a estas personas. Necesitaban comer trigo. Y le daban lo peor, mezclado con algo que no es trigo. Y le cobraban algo. Esas son las sendas del codicioso. Es lo mismo. Luego, vemos entonces mandatos que Dios da que debemos cumplir porque son para nosotros un deber. Y cosas que no debemos hacer porque Dios ha prohibido. Mandatos como el siguiente. Isaías 58:13. Isaías 6:13. El 58:13 dice: si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová,
Y lo general es no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando en tus propias palabras. Isaías 58:3. ¿Qué ustedes creen de eso? El Señor diciéndole a la gente: si tú hicieras estas cosas. Más adelante en el texto hay unas promesas para los que hacen estas cosas. Dios no tan solo manda lo que debemos hacer, hay promesas para los obedientes. Dios quiere que darle promesas a los obedientes para que ellos obedezcan. No. Significa que cuando el gobierno tiene una ley, para que nosotros cumplamos tiene que venirnos para que nosotros lo hagamos. No. Dios hace eso porque Él es generoso. Pero Él no tiene que hacerlo. Él puede gobernarnos solamente con amenaza, con la letra de la ley. Pero ¿sabe lo que Él hace con su pueblo? Él lo dirige con amenazas, advertencias y promesas. Amenazas, advertencias. Esas advertencias son amenazas y promesas. Las advertencias tienen el propósito de ¿qué? De poner el temor de Dios en nosotros. Las promesas tienen el propósito de inspirar el corazón para obedecer. Entonces vemos que Dios hace siempre mucho más de lo que muchos están dispuestos a hacer. Aunque Él no tiene que hacerlo. Cualquier promesa que Dios le da a un hombre es gracia. No hay tal cosa, como yo he escuchado por ahí a mucha gente, es que yo me lo merezco. O yo no me merezco esto. Yo no merezco lo otro. Amados, la Biblia enseña que el ser humano merece la muerte. La separación eterna de Dios y de la gloria de su pueblo. Por lo tanto, todo lo que nos da Dios por encima de lo que nos merecemos es gracia. La ley nos enseña qué cosas no debemos hacer, pero también nos enseña otras cosas, porque la palabra ley no significa tan solo una sentencia de obedecer, también la ley es una instrucción. En la ley hay instrucción, y por eso la Biblia dice que la palabra se usa para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Para instruir lo que es conforme a la naturaleza del corazón de Dios. Bien. Aquí vamos a ver ahora una serie de leyes dadas en el Antiguo Testamento enseñadas por Jesús. Y vamos a ver cómo esas leyes tienen también otros mandamientos que se atan los unos a los otros. Como una de las reglas que leímos, que era la 4, que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido, y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. De la misma manera, cuando es añadido una promesa, la amenaza contraria está incluida, y cuando una amenaza está anexa, la contraria está incluida. También vamos a ver que bajo un pecado deber se dejan ver otras cosas, como por ejemplo, no adulterarás. No significa simplemente que no estás con otra mujer o otro hombre. También hay adulterio espiritual, adulterio con las cosas, adulterio con los objetos, adulterio con tu tiempo, adulterio del corazón, adulterio. Tú puedes adulterar en contra de Dios con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo. Porque adulterio es ser infiel. Y muchas veces somos infiel a Dios con quién? Hasta con nuestra propia familia. O con nuestro
bendición. No, amigo mío. Si lo que tú dices que recibiste te alejó de Dios, para ti eso no fue una bendición. Eso fue una cosa mala. Te alejó. Y no era que era malo en sí el trabajo, pero nosotros los seres humanos con nuestras acciones, ¿qué hacemos? Tenemos esta habilidad de coger las cosas buenas y usarlas malamente. Porque el trabajo es bueno si se usa legítimamente. Pero si el trabajo es bueno, usado ilegítimamente, nos separa de lo más importante, entonces, amigo mío, no te quejes. Si me escuchas, si me estás escuchando, no te quejes. Ah, Dios, ¿por qué permites todas estas cosas? No, lamentate en tu pecado por haber negado a Dios y haberle sido infiel con tu trabajo, o con tu negocio, o con tu esposa, o con tu esposo, o con tu hijo, o con tu hija, o con tu vecino. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice la Escritura y veamos a Jesús hablando de esta manera. Primero, en Isaías 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Luego en Mateo 10, Mateo 4, de 9 a 10, Jesús hablando le dijo Satanás, hablando con Jesús, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Ve? Satanás comenzó a ofrecerle algo que era contrario a lo que Jesús decía. Por lo tanto, Jesús no puede hacer eso, tiene prohibido. Pero tiene algo que tiene que hacer. ¿Cuál es el deber de Jesús? No tan solo es no hacer lo que se le dijo allí, porque violenta la ley de Dios. También hay que hacer lo que se le manda. Al Señor tu Dios adorarás y al solo sirve. Entonces, vamos a profundizar en Mateo 5, 4 al 6. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Escucha, el que maldiga. ¿Qué es maldecir? No es decir una mala palabra tan solo. Es decir cosas malas de tu padre. Decir cosas malas de tu papá y de tu mamá. Decir cosas malas de tu papá y de tu mamá. La actitud con lo que decimos. El corazón con lo que lo decimos. ¿Y esto lo dijo quién? Este es Jesús quien está hablando. Es que está citando Jesús. El Antiguo Testamento. La justicia de Dios. La santidad de Dios. La bondad de Dios. Dice ahí: honra a tu padre y a tu madre. Ese mandato, aunque está en la ley, ha caducado. Sí, porque la gente ahora usa: no, eso es de la ley. Y estamos en la gracia. Amigos, la ley moral es perfecta. Porque anuncia la santidad y la justicia inconmovible de un Dios que es inmutable, que no cambia. Dios no ha cambiado. Eso lo repite también Jesús y lo repiten más adelante los apóstoles luego de que Cristo ascendió a los cielos. Todavía sigue vigente. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte. Y ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Observa. Mencionamos que una de las reglas es que si algo se prohíbe, debemos hacer ¿qué? Lo contrario a lo que está prohibido. ¿Sí? ¿Estoy diciéndolo bien? No.
Debemos hacer lo contrario a lo que está prohibido, violentar qué. Una de las reglas dice que lo que Dios prohíbe nunca debe de hacerse y lo que Él manda siempre debe para nosotros. Y mira lo que dice aquí. Se nos manda a honrar a papá y a mamá. Se nos prohíbe no honrarlos. Se nos prohíbe maldecir a papá y a mamá. Está prohibido. Porque hacerlo conlleva una amenaza. Pero no hacerlo, bendecir a tu papá, conlleva una promesa. ¿Ve? Así que la desobediencia tiene que una amenaza y una sentencia que pesa. Pero la obediencia tiene una promesa y una bendición que alcanza. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Ahora, desobedecer eso, como otro que dice, el que maldita a su padre y a su madre muere imprevisiblemente. Desobedecer eso tiene entonces unas consecuencias. ¿Cómo lo desobedecemos? Cuando Dios dice que debemos hacer algo, no podemos usar la excusa de no hacerlo. Dice aquí, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Había una práctica en aquel tiempo que todavía se hace que se llama mi ofrenda. Corbán significa mi ofrenda. Es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudar a mi padre. ¿Qué hacían esta gente? Esta gente, violentando lo que Dios manda, acumulaban y ofrendaban para el templo y luego, como habían ofrendado para el templo, no ayudaban ni honraban a su papá. Si su papá y su mamá estaban necesitados, no, porque ya habían usado la ofrenda para qué. Entonces deshonraban la ley, violentaban la letra y el espíritu de la ley. Jesucristo nos vino a enseñar correctamente cómo se honra a papá y a mamá. No hay ser humano, aunque él era también Dios, que haya honrado más a su padre que Jesús. Él procuró cuidarlo aún hasta el día que partió. Dijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Él se ocupaba de su responsabilidad. Tú y yo tenemos que empezar a interpretar bien la palabra de Dios de manera no ilegítima, sino legítima. Estas cosas tienen cumplimiento en nuestra vida diaria. ¿Vieron cómo estas personas usaron la misma ley para excusar y promover un pecado abominable delante de los ojos de Dios, que deshonrar a papá y a mamá? No, porque, papi, con esta ofrenda, lo que estoy haciendo y alabando a Dios, pero, papi, lo voy a hacer en tu nombre. Pero tú sabes lo que dice Dios. Dios dice, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos agradar a Dios haciendo lo contrario a lo que Él ha dicho. ¿Están captando la idea? Por eso es importante estas reglas para la correcta comprensión de la ley de Dios. Bien, si la gracia de Dios lo permite, continuamos la semana que viene con algunas preguntas adicionales, porque vamos a empezar a estudiar las 10 palabras. Vamos a empezar a estudiar los 10 mandamientos. Amén. Esto era el trasfondo. Soberano Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos enseñes a estudiar tu palabra en su contexto. Guárdanos de hacer lo que tú prohíbes y de no hacer lo que tú demandas. Enséñanos a vivir en fe, sabiendo que cuando hacemos esto, no es que somos salvos,
sino que reflejamos la justicia y la santidad de aquel que nos salvó y un día nos dijo: sé santo porque yo soy santo. Tú demandas de tu pueblo en todas las eras y épocas que se separen para ti, que se separen en una vida que te resulte agradable. Permite que las meditaciones de nuestro corazón te resulten agradables, que las palabras de nuestra boca te resulten agradables, que nuestras decisiones sean conforme a tu verdad, que nuestros pasos, Señor, señalen y apunten a Cristo, que nuestras manos sean usadas para glorificar, y que esto sea hecho en donde quiera que nos encontremos. Si trabajamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si tenemos negocios, lo hacemos para la gloria de Dios, pero no sustituimos el negocio por nuestra responsabilidad para con Dios. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para tu gloria, porque después de todo, para eso tú nos creaste. Tú dices en tu palabra que este pueblo mis alabanzas proclamará. Tú dices en tu palabra que este pueblo, para gloria tuya, lo has hecho. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria.